buenos días, bienvenidos a este repaso de Costa Rica Noticias de este miércoles 14 de abril. Yo soy Elki Méndez y estaré con ustedes en esta hora y 30 minutos de información nacional. Y vamos a recordarles nuestras redes sociales. En Facebook usted nos encuentra como Sinar Costa Rica Noticias y en Twitter como @Sinar Noticias. De inmediato, antes de entrar con el detalle, vamos a hacer un repaso por nuestros titulares. El ex candidato Unidad Social Cristiana. El Instituto Costarricense de Ferrocarriles se encuentra en la fase final de pruebas de los nuevos trenes. La expectativa es que entren en funcionamiento a finales de abril. 8 clubes suman en este momento 3 o más partidos sin victorias y solo 3 registran una racha positiva de juegos sin derrotas. Venezuela, San Cristóbal y Nieves acudieron en ayuda de la población de San Vicente y las Granadinas en medio de la continua erupción. En el albergue Sagrada Familia se refugian unos 200 migrantes. Y en su lugar optará por conformar una coalición en la que él podría ser el candidato. Yo no excluyo a partidos que sean democráticos y que crean en los valores de libertad, de justicia social, de economía social de mercado, de equilibrio de las finanzas públicas, de compromiso social. Me parece que eso pueden ser, obviamente, los socialcristianos, pero también otras corrientes, socialdemócratas, progresistas, liberales. Me parece que hay muchos, es decir, yo siempre trato de descubrir lo que nos une y no lo que nos separa. Por supuesto, ya propuestas más de orden populista, sean de izquierda o derecha, pues no caben en un movimiento que tiene un compromiso con la democracia. Tras descartar su aspiración con el PUSC, Pisa le deseó suerte a los precandidatos de esa agrupación política que disputarán la candidatura el próximo 13 de junio. Descarto la precandidatura en el Partido Social Cristiana y pienso que, como lo dije ahí, lo fundamental en este momento es construir una coalición, digamos, de pensamiento humanista, por supuesto social cristiano también, que permita sacar adelante este país, pero también con apertura para movimientos que compartan los valores democráticos y de libertad y de justicia. Tras descartar su aspiración con el PUSC, Pisa le deseó suerte a los precandidatos de esa agrupación política que disputarán la candidatura el próximo 13 de junio. El Colegio de Ciencias Económicas hizo una propuesta para la generación de empleo en el país. Se trata de la creación de un observatorio de empleo y de acciones que permitan proyectar tanto la demanda de trabajo como las necesidades de formación de recursos. Una estrategia de empleo con acciones inmediatas para el mediano y largo plazo es lo que plantea el Colegio de Ciencias Económicas. La institución propone desarrollar una iniciativa para el establecimiento de un observatorio de empleo, el cual tendría capacidad para proyectar la demanda de trabajo y las necesidades de formación de recursos humanos, así orientar a los centros de enseñanza y capacitación profesionales y estudiantes. El Colegio de Ciencias Económicas está sumamente preocupado por la cantidad de personas que están en condición de desempleo y subempleo. Sumando estas dos categorías, son más de 800 personas que quieren trabajar más horas de las que logran o del todo no consiguen trabajo. Estas cifras son aún más serias para las mujeres, con una tasa de desempleo del 25%, y los jóvenes de 16 a 25 años tienen una tasa de 47%. Y si revisamos entre sectores formal e informal, resulta que el 48% de los trabajadores
están en el sector informal. La estrategia de empleo que propone el Colegio de Ciencias Económicas se basa en 3 puntos: la oferta laboral, la demanda de empleo y la calidad de trabajo. Respecto al fortalecimiento de la oferta laboral y la calidad de trabajo, se plantean acciones como una mayor incorporación de las mujeres a la fuerza laboral, el fortalecimiento de las redes de cuidado, como la Red Nacional de Cuidado Infantil y las redes de atención de las personas adultas mayores, o acelerar el ajuste de los programas del INA de acuerdo con la demanda del mercado. A mediano plazo se plantean acciones como desarrollar una estrategia de formación de los recursos humanos de acuerdo con la especialización. También la construcción de una estrategia territorial de empleo, flexibilización de las jornadas laborales y simplificación de trámites. Además de plantear una estrategia de empleo para el país, el colegio está planteando paralelamente la necesidad de un observatorio de empleo que pueda dar respuesta al cómo resolver los problemas del desempleo estructural que enfrenta el país. Y en el cómo nos encontramos con una visión novedosa, una visión estratégica en lo territorial y sectorial, es decir, cómo se puede hacer para generar condiciones de mayor empleo en las regiones fuera del gran área metropolitana. Finalmente, en cuanto a calidad de trabajo, el colegio propone asegurar que los puestos de trabajo tengan seguridad social, pago de salarios mínimos y cumplimiento de las normativas de salud. Para ello, se deberá desarrollar una estrategia de formalización del sector informal, con escalonamiento del impuesto y de la contribución de la seguridad social, así como la simplificación de trámites para el establecimiento de un negocio. El diputado Gustavo Viales se apartará del Partido Liberación Nacional y renunciará a su inmunidad luego de los cuestionamientos que se generaron tras visitar la casa de un supuesto narcotraficante. El diputado Gustavo Viales asegura que visitó la casa de un presunto narcotraficante en Heredia el pasado martes santo. Él aseguró que su visita a ese condominio fue a petición de Bernabé Chavarría para retirar unos documentos relacionados con denuncias del proceso de vacunación en la zona sur y que solo estuvo 5 minutos en el lugar. Chavarría es el presidente del Consejo Municipal de Corredores, a quien se le investiga por supuestamente contribuir con la agrupación criminal. Viales indicó que la única información que dio para ingresar al condominio fue el número de casa y que no sabía a quién pertenecía la vivienda. Más que uno llega a un condominio y tiene que decir a qué casa va o por lo menos el nombre del propietario. Sí, tenía conocimiento del número de casa, no tenía conocimiento del dueño. Usted llega cuando hace ingreso a un condominio, voy para tal filial, tal condominio, no sé. Y bueno, lo que hace el guarda con los datos, pues aparte de anotarlos, no sé qué otras situaciones hace. Eso fue lo que sucedió. A consecuencia de esto, Gustavo Viales renunció a su inmunidad parlamentaria y también se apartará de manera temporal de la Secretaría del Partido Liberación Nacional, así como de su fracción. En relación a la renuncia a la fracción, es a partir del día de mañana, con relación a la renuncia de la inmunidad, a partir de este momento, cuando el presidente de la Asamblea Legislativa así lo disponga, y con relación a la Secretaría General, pues a partir de este momento el directorio político tiene conocimiento a partir de eso mañana que sesiona, y voy personalmente también a explicarlo. Viales sostiene su inocencia y descartó que tanto él como su familia tengan algún vínculo con estas personas o con actividades ilícitas. Y esta semana el Poder Ejecutivo presentó una extensión de las sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa hasta el 31 de julio. Lo que se pretende es que una vez acabe las discusiones del proyecto de ley de empleo público, se avance con 181 propuestas de proyectos que ha planteado también el gobierno. Vamos a hablar sobre esta información y sobre estos proyectos precisamente que presenta el Poder Ejecutivo, y para eso está con nosotros la ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte. Doña Yanina, bienvenida a Costa Rica Noticias. Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Y efectivamente, pues estamos avanzando esta semana con todo el propósito de poder poner a disposición de la Asamblea Legislativa una muy robusta agenda para que pueda iniciar la discusión tanto en las comisiones legislativas como en el plenario.
Doña Yanina, empecemos hablando un poco de esta propuesta. Ustedes hablan de que es importante que se tomen en cuenta también estos proyectos que plantean luego de una situación que hemos venido sufriendo durante más de un año con la pandemia, una crisis económica que nos ha golpeado bastante. Estos proyectos, ustedes dicen que es parte de ese levantamiento, de ese restablecimiento de nuestro país. Sí, efectivamente, hemos hecho una priorización en poder convocar proyectos de ley que sabemos que son interés de las fracciones legislativas, pero por supuesto también son prioridad para el Poder Ejecutivo y que nos permitan avanzar en lograr una recuperación económica. También hemos identificado la necesidad de poder acompañar a la Asamblea Legislativa poniéndole a disposición proyectos que impacten en la calidad de vida de las personas y en el desarrollo territorial. Pero claramente también tenemos un desafío importante en nuestro país que está vinculado a la agenda que hemos concretado con el Fondo Monetario Internacional y que tiene el propósito de avanzar o lograr una estabilización de la deuda pública, porque sabemos que esto también tendrá un impacto en la inversión pública y en el crecimiento económico de nuestro país y en la confianza en los mercados. Antes de profundizar un poco en algunos de los proyectos prioritarios, me gustaría hablar un poco del marco previo que se debe realizar entre Presidencia y la Asamblea Legislativa. Ustedes hablan de una negociación bastante importante, de diálogos con los diputados e incluso incluyen dentro de esta propuesta propuestas de diputados no solamente del Partido Acción Ciudadana, sino de varias bancadas. Recuerdo uno, por ejemplo, el de Yorleni León, que habla sobre las jornadas laborales en el sector turismo, entre otros de los que ya vamos a hablar luego. Sin embargo, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo ha sido este proceso y qué escenario se espera en esta ampliación de tiempo? Y recordemos que la agenda de sesiones extraordinarias es básicamente una agenda que propone el Poder Ejecutivo, pero hemos hecho una apuesta importante en la escucha y, por supuesto, en construir junto con los parlamentarios esa agenda que se está conociendo y que se conocerá durante los próximos meses. De hecho, este ministerio recibió probablemente desde el mes de noviembre del año pasado, propuestas de las distintas fracciones donde hacían sus solicitudes de proyectos que consideraban prioritarios. En ese momento, recuerdo que cuando yo asumo el Ministerio de la Presidencia, habían solicitudes cercanas a más de 400 proyectos de ley. Así que hemos hecho una priorización que pasa no solo por identificar cuáles son aquellos proyectos que claramente pueden tener un impacto positivo en las dimensiones que habíamos comentado previamente, pero sino también que tuvieran algún espacio de viabilidad. Y en este sentido hemos venido haciendo varias convocatorias desde que yo llegué aquí en el mes de enero y una vez que iniciamos el proceso de conocimiento del proyecto de empleo público en el plenario, tomamos la decisión de ir generando condiciones favorables para que dicho proyecto pueda finalmente superar esta etapa en el plenario. Entonces, es así como hacemos una desconvocatoria de los proyectos que se encontraban en la corriente legislativa para darle el espacio suficiente al proyecto de empleo público y que con esto claramente pueda no solo terminar la fase de reiteraciones, sino la de revisiones. Y ya estando en este momento procesal, encontramos que tenemos las condiciones para poder volver a poner a disposición de la Asamblea Legislativa los proyectos de ley que puedan conocerse en el plenario y en las comisiones. Claramente, tenemos una serie de proyectos que tienen que ver con la agenda del Fondo Monetario Internacional que están en su conocimiento en distintas comisiones, pero también tenemos una gran cantidad de proyectos que están en distintas etapas también en la Asamblea Legislativa y que teniendo no solo la devolución de las fracciones de distintos diputados y diputadas, sino también reconociendo la priorización que el Poder Ejecutivo ha hecho, pues hemos concretado una convocatoria. Esto es un proceso que refleja no solo el interés de las distintas fracciones, sino que también en esencia expresa la voluntad del Poder Ejecutivo de poder facilitar esa toma de decisiones en proyectos que se vuelven vitales para el país y para las regiones. Claramente hay proyectos de muy diversa índole y también, como lo indicaba, pues hemos hecho un esfuerzo no solo de revisar la gran cantidad de proyectos que hemos recibido, sino también de poner atenta escucha a aquellos en los que ha habido mayor interés y disposición, por supuesto, de avanzar. Tal vez hablando un poco sobre estos proyectos, ustedes hablan de una importancia de la adhesión de Costa Rica a la OCDE. ¿Cómo explicarnos a los costarricenses la importancia de esta adhesión? ¿Por qué Costa Rica realmente lo necesita?
Sí, definitivamente Costa Rica ha tomado la decisión como país de poder llevar un proceso que le permita no solo mejorar su legislación, sino también acercarse a las mejores prácticas en distintas dimensiones. No solo estamos hablando de la materia económica, estamos hablando de política social, de política medioambiental, estamos hablando de medidas que favorezcan la competitividad de nuestro país y entonces estamos ya a las puertas de poder ingresar a un organismo que no solamente se caracteriza porque tiene incorporados o porque participa en países que tienen buenas prácticas, sino que también es un promotor de transformaciones que faciliten el crecimiento, el desarrollo económico y también la inclusión social. Así que Costa Rica ha venido en un proceso de adaptación de su normativa, de su institucionalidad para poder cumplir con los estándares de la OECD y con ese esfuerzo que se ha hecho, que es un esfuerzo país, hemos logrado llegar a un punto donde se ha logrado la aprobación de nuestro país en distintas comisiones o en distintos comités y ya nos toca esta fase final, que es el acuerdo para lograr la adhesión a la OECD. Y esto es importante decirlo, va más allá de un gobierno, en realidad es la expresión de una voluntad del país, que es muy valioso que podamos concluir y que ya habiendo agotado las fases procesales en la Asamblea Legislativa, pues lo que corresponde es básicamente llevarlo a su aprobación en el plenario. Y por eso hemos, por supuesto, convocado el proyecto con la mayor intención de que pueda finalmente concluir esta fase. Bueno, ya hemos hablado mucho también del Fondo Monetario Internacional y de la situación económica que ha dejado la pandemia. Mencioné antes lo de la ampliación del plazo para la reducción de jornadas en el sector turismo, también de las garantías sociales y otros temas económicos que sin lugar a dudas son importantes y que hay que avanzar también. Sin embargo, quisiera dedicar algunos minutos porque me llena mucho de curiosidad el expediente 22.430 que ustedes presentan sobre la Ley Nacional de Salud Mental. Un punto que tal vez no se toca tanto por los medios de comunicación y que también es importante que lo conozcamos. Sí, definitivamente, si me permite, yo creo que es importante resaltar sobre los proyectos que mencionaba, por ejemplo, el proyecto de amnistía en materia de cargas sociales es una discusión que no es nueva, incluso debo decirlo, ha sido una preocupación de muchos años en nuestro país de cómo logramos una mayor formalización de las empresas precisamente para que puedan consolidarse, para que puedan crecer y después del golpe que ha representado la pandemia, es importantísimo que podamos dar condiciones favorables para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan sobrepasar estas circunstancias y ojalá aquellas que han venido operando en la informalidad o que han tenido problemas con las contribuciones sociales, pues puedan ponerse al día. Pero así también, como lo mencionabas, es importante el esfuerzo que se ha venido haciendo por no solo recuperar la actividad económica para también recuperar los puestos de trabajo, sino que también ponemos en perspectiva y en justa dimensión que algunos sectores de la economía están enfrentando dificultades para poder volver a la normalidad y por eso se ha planteado en la Asamblea Legislativa una discusión para mantener la reducción de jornadas por un periodo adicional. Y esto también nos lleva a que a pesar de la prioridad que tienen los temas económicos, no podemos desconocer también la relevancia que tienen otros temas importantes para la calidad de vida de las personas. Y lo mencionaba previamente, eso es parte de los ejes de priorización que hemos hecho. Y en este sentido, pues se ha convocado un proyecto que es nuevo y que básicamente lo que busca es poner en el debate público un tema que es trascendental en términos de salud pública, ¿verdad? Y que tiene que ver con la salud mental, mucho con un enfoque preventivo también y que creemos que es una gran oportunidad que también pueda emprenderse esa discusión. Así hemos incorporado diversos proyectos que van dirigidos a atender a las poblaciones, pero también claramente a los territorios y que es importante que le podamos dar espacio en la Asamblea Legislativa para que pueda llevar su discusión y que pueda ser alimentado ya sea con la perspectiva institucional o las perspectivas técnicas y con eso pues encontrar a ver si hay espacio para que se pueda avanzar. Creo que este es un tema que se vuelve relevante por ser de salud pública y que representa una gran oportunidad para darle un abordaje, como lo decía, desde lo preventivo y ojalá con el afán de poder darle mejores condiciones a una población que claramente, digamos, requiere y amerita que podamos atenderla con la mejor calidad de servicio desde la institucionalidad pública. Son 181 proyectos, propuestas muy diversas y que sin lugar a duda tendríamos muchísimo material para poder conversar. Sin embargo,
tenemos que ir despidiendo. Entonces quisiera solo hacerle una última pregunta a doña Yanina, tal vez si me da una pequeña impresión sobre cómo ha avanzado las discusiones del proyecto de empleo público la semana anterior y esta, cuáles son las expectativas que ustedes tienen para el cierre de esta semana. Sí, hemos tenido un avance muy importante, como lo reseñaba. Estas 2 semanas han sido básicamente semanas en las que el plenario legislativo se ha abocado al conocimiento de las reiteraciones y las revisiones. Eso ha sido un esfuerzo, ha implicado un esfuerzo enorme del plenario legislativo, claramente por la discusión por el fondo, pero también por el volumen de mociones que se han presentado. Y a pesar de eso, pues yo quiero reconocer el compromiso y el trabajo que han hecho los diputados y las diputadas, que nos ha permitido llegar a una etapa prácticamente de término. Yo confío en que esta misma semana podamos acabar con esta cantidad de mociones que se han puesto a discusión en el plenario y que con eso podamos pasar además a la fase de consultas obligatorias. Esto es importante porque también esta es una parte del proceso que es muy relevante para efectos de retroalimentar el texto en las condiciones que lo tenemos hoy. Es decir, el texto como salió dictaminado de la comisión ya ha experimentado algunos cambios importantes y por eso es relevante que pueda ser sometido a la consulta institucional que corresponde y posteriormente a esa consulta pues ya podríamos avanzar hacia su discusión en primer debate, pero ahí no se agota por supuesto la ruta, sino que posteriormente tendrá que venir una consulta a la sala constitucional de previo a poder dar su segundo debate. Así que nuestra perspectiva de esta semana es estar muy optimistas con respecto a la ruta que estaremos por seguir en términos de lo que procesalmente corresponde y claramente la disposición del Ministerio de la Presidencia de poder seguir acompañando en lo que esté a nuestro alcance, por supuesto, lo relativo a la concreción de esta iniciativa que es tan importante para el país. Perfecto, doña Yanina, muchísimas gracias y ya vamos a esperar también que avance este proyecto para poder volver a hablar acá con Costa Rica Noticias. Con mucho gusto, que tengan buen día. Gracias. Saludos a la audiencia. Y continuando con información, Costa Rica sumó 2.800 nuevos casos de COVID-19 en 4 días. Además, 479 personas se mantienen internadas en hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social por factores relacionados al coronavirus. El país registró 891 casos nuevos de COVID-19 el sábado 10 de abril, 482 el domingo, 469 el lunes 12 de abril y 957 casos este martes 13 de abril, llegando a un total de 225.343 casos confirmados por COVID-19 desde que inició la pandemia en el país. Se contabilizan ya un total de 196.060 personas recuperadas. 479 personas se encuentran hospitalizadas, 221 de estas se encuentran en unidades de cuidados intensivos con un rango de edad que va de los 0 a los 91 años. Para el día sábado se reportaron 6 lamentables fallecimientos. El domingo se contabilizan 6. El lunes también se contabilizaron 6 personas fallecidas y para el día de hoy martes se registran un total de 8 fallecimientos. Con esas cifras, el país alcanza un total de 3.044 decesos relacionados con COVID-19, con un rango de edad de 2 años a 103 años. Asimismo, sobre las hospitalizaciones, el director general del SEACO, Roberto Aguilar, señala que la entidad lleva varias semanas trabajando a toda su capacidad. El SEACO en este momento prácticamente lleva semanas de mantenerse lleno y los casos cada vez están más graves. Y estamos nosotros todavía como que si fuera el pico más alto de la ola pasada, realmente. Y esto ha generado la apertura de otros hospitales, como escucharon ayer, porque ya no hay casi campo en ningún lado. Entonces, por favor, o sea, no nos arriesguemos a que tengamos que terminar en un centro hospitalario o a que tengamos que llegar a un centro hospitalario y no haya espacio para que nos atiendan. Eso yo creo que es responsabilidad de todos. El médico insiste que las personas no pueden bajar la guardia y debe mantenerse los protocolos como si fuera el primer día de pandemia.
Las personas tal vez han malentendido que el hecho de que exista una vacuna dio por finalizada la pandemia. Y ese es el peor error. Eso le pasa a un candidato presidencial cuando están las elecciones y ya va ganando y baja los brazos y le gana al otro. O cuando un equipo de fútbol está ganando un partido y baja los brazos y le meten los goles y le ganan el partido. Yo creo que nos está pasando exactamente lo mismo. Yo creo que hay una sensación de triunfalismo con respecto a la pandemia y las personas están volviendo a tener actividades que no deberían de hacer o que deberían de hacerlas de otra manera, con su protección, lavado de manos, uso de mascarilla. Aguilar Tazara insiste que ya ha quedado en evidencia que la vacunación, aunque es efectiva, no inhibe del todo del virus a las personas y por esa razón es de vital importancia continuar con los cuidados, pues la nueva ola pandémica puede ser peor si las personas no atienden los llamados de salud. Los nuevos trenes podrían empezar a funcionar a finales de este mes. Al volver de la pausa les contamos los detalles. A veces nos cuesta ahorrar porque tenemos que sacar tiempo para pasar dinero de una cuenta a otra. Porque aunque nos proponemos guardar una parte, no siempre lo logramos, porque si andamos efectivo, lo podríamos gastar. Ahorrar es más fácil cuando es automático. Defina el monto fijo a debitar automáticamente y el plazo. Puede hacerlo en bancobcr.com. Programe ya su ahorro automático. Somos el Banco de Costa Rica. Hola, ¿qué tal? Costa Rica fue invitada recientemente a participar en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, mejor conocido como la OCDE. Se ha hablado mucho sobre el tema, pero hay múltiples mitos y realidades en torno a él y tenemos que sentarnos a discutir al respecto porque pueden ser muchas las oportunidades que se le abran al país y por ende a toda la población costarricense de participar en la OCDE y de hacer esas medidas que son necesarias para replantear la Costa Rica que tenemos. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. Ritsu es el mayor de 3 hermanos. ¿Cancerígeno? Cuando su madre es hospitalizada debido a una enfermedad, él debe hacerse cargo de ellos. Encárguense de este desorden y yo les haré algo de cenar. Así, él va descubriendo el maravilloso mundo de la cocina, pero todo empieza a complicarse cuando descubre que es adoptado. Aun cuando Kyoko y tú no están conectados por sangre, también eres el niño precioso de Kyoko, así como Shirabe y Kanade. Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo en 13. Costa Rica Televisión. En conmemoración del Día Mundial del Arte, Documentales UNED presenta Trazos de Libertad. Un documental que muestra cómo un grupo de privados de libertad logra enriquecerse con el placer de pintar. Realmente, si uno quiere un cambio, el cambio tiene que ser de adentro hacia afuera. Miércoles 14 de abril a las 9:30 de la noche. Con repetición el sábado 17 de abril, 4:30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. Margarita Salas dejó el cargo de comisionada presidencial LGTBIQ, criticando fuertemente al gobierno por incluir la cláusula de objeción de conciencia en la Ley de Empleo Público. La activista afirmó que se están negociando votos a cambio de los derechos humanos. La comisionada LGTBIQ+, Margarita Salas, renunció este lunes al cargo ante su oposición a la llamada cláusula de conciencia, incluida en el proyecto de ley de empleo público que se tramita en la Asamblea Legislativa. Este apartado, aprobado por los diputados, permite a los funcionarios públicos abstenerse de capacitarse en materia de derechos humanos, argumentando objeción de conciencia si el contenido está en contra de sus creencias. La cláusula tuvo la aprobación del gobierno, incluso el presidente Carlos Alvarado afirmó la semana anterior que se incluyó en la negociación de la Ley de Empleo Público a cambio de votos de los diputados conservadores en el Congreso. Según la ahora excomisionada, desde que se conoció la inclusión de dicha cláusula, buscaron presionar para que se eliminara del proyecto, aun cuando se encontraba en su comisión legislativa, pero no fue así. Que una no puede ser cómplice de una administración que en lugar de estar protegiendo los derechos humanos, los está vulnerando, impulsando y pactando votos, porque eso es lo que están haciendo, negociando nuestros derechos humanos a cambio de votos para avanzar en el proyecto de ley de empleo público.
Negó además que su renuncia obedeciera en parte a un tema electoral, puesto que forma parte del partido provincial Vamos, que promueve los derechos de la población diversa, de las mujeres, de las personas con discapacidad, entre otros temas. El partido planea hacer su proceso interno, me parece, alrededor de septiembre, pero no es esa la motivación que impulsa esto. Para mí esto es una decisión muy desafortunada, porque yo tenía mucho trabajo planeado, veníamos haciendo un trabajo intenso con las comisiones institucionales, con la alianza multisectorial, y es una lástima que esto haya que cortarlo en este punto porque se carezca de respaldo político público por parte de la presidencia. Comentó que se ha logrado capacitar en materia de derechos humanos a 20.000 funcionarios de 75 instituciones públicas. La sensibilización y la capacitación es fundamental para transformar la cultura institucional. Y entonces, aprobar esta cláusula de objeción de conciencia es un caballo de Troya que socava todos los esfuerzos para el avance en materia de derechos humanos dentro de la institucionalidad pública. Tras la consulta de este medio Casa Presidencial sobre la salida de Margarita Salas, el Departamento de Prensa emitió un escueto comunicado en el que se señaló que lamentaban la renuncia de la comisionada presidencial. Salas ejerció el cargo de comisionada LGTBIQ+, de manera honoren desde junio del 2020. El Instituto Costarricense de Ferrocarriles se encuentra en la fase final de pruebas de los nuevos trenes. La expectativa es que entren en funcionamiento a finales de abril. Las unidades provenientes de China funcionarán en conjunto con las unidades antiguas y podrán transportar hasta 372 pasajeros cada una. Las nuevas unidades de trenes se encuentran en una etapa final de pruebas antes de que puedan entrar en operación. Pues desde el pasado 1 de febrero dichas unidades han estado en una fase de prueba para verificar que todo marche bien una vez entren a funcionar. Sí, bueno, actualmente todavía estamos en la fase de pruebas, tanto el lote 1 como el lote 2, ya digamos que están en la fase final, que son simulaciones ya de operación, revisión de todo lo que es el sistema de información a pasajeros. Hasta el momento los resultados todos han sido muy positivos, ¿verdad? Esperamos en las próximas semanas, continuar con las pruebas y concluir ya los resultados finales de todo el proceso. El Instituto Costarricense de Ferrocarriles informó que será a finales de abril que planeen la entrada en operación de estos nuevos trenes. Sí, a partir de que entren ya en operación, pero igual, digamos, el equipo del contratista está acá desde diciembre del año pasado. Además, el Incofer señaló que los puntos en donde pasa la línea férrea y que debían levantarse para el paso del tren ya fueron reparados. Durante el periodo de estas pruebas se han verificado aspectos como los sistemas de frenado, comportamiento de sistemas electrónicos, sistemas de monitoreo, temperatura, velocidad. Así también se ha verificado que las vías estén en perfectas condiciones. Las nuevas unidades llegaron al país en diciembre anterior provenientes de China. Cada una tiene una longitud de 38 metros, motores alemanes de alta tecnología que contaminan un 90% menos que los trenes anteriores y una capacidad de 372 pasajeros. Los centros de salud del país han innovado sus métodos de acercamiento a la población para poder acelerar la vacunación de adultos mayores. Además, la Caja Costarricense de Seguro Social está implementando otras modalidades para poder estar más en contacto con el usuario. El área de salud de Santa Bárbara de Heredia habilitó un número de WhatsApp para atención de consultas y citas sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19. Bueno, el WhatsApp surge como parte de la necesidad de habilitar un centro de información y que no fuera de manera presencial, sino que nos permitiera comunicarnos con la comunidad sin necesidad que ellos estuviera aquí de manera presente, sin que hubiera aglomeraciones. Entonces lo que hicimos fue habilitar la línea de WhatsApp que le permitiera a todos los usuarios enviarnos sus inquietudes con respecto a la edad de vacunación, cuáles eran las contraindicaciones, si tenían algún padecimiento crónico, cómo me inscribo, en dónde estoy adscrito, que le va a aclarar todas las dudas previo a la vacunación. Esta línea únicamente atiende mensajes. Además, también se ha dado a la tarea de colocar este número en el carnet de vacunación con el propósito de que puedan contactarse inmediatamente en caso de sentir alguna molestia tras la aplicación de la vacuna y así poderle canalizar su atención. Esta área de salud tiene adscritos a más de 7,000 personas que conforman el grupo de 58 años y más, de los cuales 1,080 tienen 80 años y más. Al 5 de abril,
abril habían aplicado un total de 1.850 dosis de personas en este grupo. Actualmente la aplicación de la vacuna avanza en el grupo de 65 a 69 años. Esta misma dinámica se repite en Escazú, en donde Copesana RL habilitó un nuevo servicio para esta población desde este lunes 12 de abril. Se trata de líneas directas de WhatsApp en las que ellos o sus familiares pueden enviar los datos personales del asegurado como nombre completo, cédula, dirección y teléfono, y posterior a ello el personal de salud los contactará para agendar la cita de la primera dosis contra la COVID-19. Buscamos una forma de tener una comunicación más directa con la comunidad, en especial con aquellas personas que por su grupo de edad ya deberíamos estar vacunando y que por alguna razón no hemos logrado localizar, ya sea porque no han tenido la oportunidad de contestarnos cuando hemos hecho sus llamadas o porque sus datos no están actualizados. En ese sentido, entonces, creamos o utilizamos una plataforma mediante mensajería de WhatsApp donde los usuarios que no han sido vacunados mayores a 80 años pueden enviarnos un mensaje con su nombre, su número de cédula, su dirección y un número de teléfono donde podamos devolver las llamadas para designarles una cita. Durante esta semana, las áreas de salud de Santa Ana, San Francisco, San Antonio y Escazú recibirán la mayor cantidad de dosis de vacunas desde que inició el proceso de vacunación contra el coronavirus. Estas 3 sedes recibirán 779 frascos, que significan más de 4.600 dosis de la vacuna. Y es que los hospitales también se unen a estas modalidades. Por ejemplo, ahora desde la comodidad de sus hogares, los usuarios del Hospital Monseñor Sanabria Martínez en Punta Arenas podrán tramitar solicitudes de dictámenes médicos, epicrisis, o bien consultar por la fecha y cambio de una cita médica con solo llamar a un número telefónico que usted puede observar en pantalla. Al volver de la pausa hablaremos sobre la mala racha que han tenido los equipos nacionales en el torneo de clausura. Ya volvemos. Acompaña a tus hijos e hijas en el uso de las tecnologías. Navega con ellos, explica los riesgos, establece horarios y busca espacios de conversación. La tecnología es una aliada. Sé responsable del uso seguro que hagan los niños y niñas. PANI y Gobierno de la República. En el próximo capítulo de Fábrica Standy. No puedo creer que le gustes con esa nariz de mentiroso que tenés. La fábrica, sin ustedes, no es nada, no existe. Escuchame una cosa. ¿Sabés lo que estamos haciendo acá? ¿Qué? Estamos haciendo valer nuestro trabajo contra todos. ¿Qué pasa, viejo? No me pueden hacer este quilombo acá, por favor. ¡Que salga! ¡Que dé la cara! ¡Que se haga cargo! ¿Qué Arismendi? Arismendi no está acá. Fábrica Standy. El viernes a las 10 de la noche. Aquí en 13. Costa Rica Televisión. Hola, bienvenidos. Ella nos divierte y nos enseña con un talento único. Hoy vamos a hacer una receta maravillosa. Sin secretos con Doris. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Con repetición a las 10:30 de la mañana. En 13. Costa Rica Televisión. Hola, yo soy Nani. Me encanta pintar, correr, brincar, jugar bola y por supuesto bailar. Soy el papá. Soy Nani. Soy el papá. Soy Nani. Soy el papá. Soy Nani. Y ella es Memé. Monstruos, diversión, aventuras y color. ¡Nani! Entre un cúmulo de dificultades, Alajuelense disputó la tarde del martes el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF. Con una hazaña en mente, los manudos buscaban darle la vuelta a la serie en calidad de visitantes y sin la mitad de su equipo titular. El detalle en la siguiente nota.
La ilusión rojinegra en la Liga de Campeones de CONCACAF se esfumó en apenas una semana. A pesar de hacer una buena presentación en Atlanta y de gozar de varias ocasiones de peligro en el área rival, la liga pagó caro los errores en definición y, sobre todo, los yerros administrativos que dejaron al equipo diezmado para el juego de este martes. Nadie sabrá qué hubiera pasado si Leonel Moreira, Alex López, Brian Ruiz y Johan Venegas hubieran viajado a Estados Unidos. Pero no es un secreto que Alajuelense perdió mucho peso, especialmente en medio campo y ataque, donde tuvo que recurrir a sus futbolistas menos curtidos. Moreira no hizo falta, porque el Atlanta remató poco y cuando lo hizo Mauricio Vargas respondió bien. Pero en medio campo el campeón nacional extrañó ese último pase que usualmente hacen López y Ruiz. Una responsabilidad que recayó en un jugador de 17 años que aún no se consolida, como Brandon Aguilera. Aún así, Alajuelense gozó de opciones gracias a la velocidad y desequilibrio de Alonso Martínez, quien fue un dolor de cabeza para el defensor Josh Bello. La presentación del 16 Manudo fue sobresaliente y se consolidó como el hombre más peligroso del conjunto erizo. Pero faltó ese jugador que en la primera opción de peligro enviara el balón al fondo. Hubo pocas ocasiones y poca contundencia. Tal vez con Venegas hubiera sido diferente. Nadie lo sabrá. En esta ocasión la responsabilidad no solo del cuerpo técnico liderado por Andrés Carevic y de los jugadores. Es también culpa del equipo administrativo Manudo, que no realizó gestiones a tiempo para posponer el partido y poder contar con todas sus figuras. La liga esperó 6 años para volver a competir en CONCACAF y le dice adiós al torneo en la primera de tanteo. Lo hace cuando está en su mejor momento, con un invicto de 22 fechas en el campeonato nacional. Pero un error extra cancha le suma un fracaso. Aunque no es alivio suficiente, en Alajuelense queda un buen sabor de boca al ver la actuación de algunos de sus jugadores con menos nombre, como Alonso Martínez, Bernal Alfaro y Aaron Suárez. Este último ingresó de cambio y no se notó que es un novato de apenas 18 años. Tomó el balón con confianza y desequilibró. Incluso generó la opción más clara de su equipo al final del partido. Ahora la liga deberá concentrarse en el campeonato nacional para olvidar este trago amargo. Mientras en sus oficinas deberán aprender de los errores para no volver a debilitar el equipo en el momento más importante. Saprissa tendrá más de un rival en su serie ante el Philadelphia Union. En contra tendrá también las estadísticas, su momento actual y faltantes en su planilla. Aún así, los morados siguen con algún grado de esperanza por obtener el boleto. Saprissa tendrá una misión casi que imposible. No solo es tratar de darle vuelta a una serie que lleva perdida desde casa 0-1 ante el Philadelphia Union, sino también quitarse más de un mes sin ganar. El peso psicológico de ser uno de los peores Saprissas, estadísticamente hablando, de los últimos 35 años, y tras cuernos palos, quedarse sin Kendall Waston por restricciones sanitarias de Estados Unidos y Mariano Torres por el COVID. Bajo esos parámetros, ¿cómo podría jugar el cuadro tibaseño para intentar traer la clasificación? Yo no digo defenderse, pero manejar un buen bloque, estar, no exponerse a los contraataques. Hay 90 minutos, 95 minutos para poder dar vuelta el partido. Así que yo creo que jugando un partido inteligente, manejando bloques, no dejándoles espacio, no presionando arriba, viendo los primeros minutos qué pueden proponer ellos. Yo creo que es un equipo, el de Filadelfia, que no es invencible para nada. La lectura de Viegas y lo que se podría interpretar entonces es un equipo celoso de la marca, bien resguardado y procurando algún contragolpe de la mano de gente como Jimmy Marín, Cristian Bolaños y Daniel Colindres. Esa lectura, no obstante, deberá darse en un tiempo prudencial, ya que animarse a buscar el resultado muy tarde o exponerse a un gol en contra sería cavar definitivamente la tumba. Esta será sin duda una de las tareas más difíciles del Saprissa en los últimos tiempos. Pasamos ahora a hablar del campeonato nacional, donde no se puede dejar pasar el nivel de Javon East, quien ha jugado con 2 equipos en Costa Rica, pero solo con Santos ha sacado a relucir su capacidad anotadora. El jamaiquino es líder de goleo junto a Marcel Hernández y uno de los responsables del buen momento de los Santos. Javon East se siente cómodo en el ataque guapileño. Allí es el amo y el señor de la ofensiva y tiene a todo un equipo trabajando para ponerlo frente al marco. Así ha sido en los 3 torneos en los que ha vestido la camiseta del Santos. En los 2 primeros, en el Apertura 2019 y el Clausura 2020, anotó 10 y 11 goles respectivamente, antes de irse a San Carlos, donde no pudo explotar su potencial goleador y solo marcó una vez en 12 juegos.
regresó a Guapiles y de nuevo despertó su olfato en el área rival. Ya en este campeonato suma 11 anotaciones y empató al cubano Marcel Hernández en la cima de la tabla de goleadores del Clausura 2021. Hace 5 fechas el Manudo le llevaba 4 goles de ventaja, pero se estancó y permitió que IS lo igualara con sus dianas ante Pérez Celedón, Sporting FC, Guadalupe y Jicaral. El jamaiquino ha anotado en 9 de los 17 juegos disputados por el Santos en el certamen y ha sido vital para que los guapileños se consoliden como el mejor equipo de la segunda vuelta, sublíder y a punto de sellar su pase a la siguiente fase. De él han sido el 40% de los goles de su equipo. De sus 11 anotaciones, 2 fueron de cabeza y 1 de penal. IS podría estar sólido en la cima del goleo, pero falló 3 lanzamientos de penal, el cual ha sido su punto débil. En Santos, Javon se siente cómodo, juega a placer y tiene a su equipo generando opciones de peligro para que él las termine en gol. Muchos de sus goles los concretó en el área pequeña e incluso tiene a la par al sublíder de asistencias del campeonato, el volante Osvaldo Rodríguez. Él no está obligado a hacer el desgaste de bajar a recoger balones y a marcar. En la próxima fecha jugará en casa de su ex equipo San Carlos, a quien ya le marcó en la primera vuelta. Así seguirá luchando por terminar como líder de goleo, algo que no ha podido lograr a pesar de sus buenas temporadas con Santos, pero en las que fue superado por el buen momento de otros jugadores. Pareciera que ganar se convirtió en pecado para la mayoría de equipos del campeonato. 8 clubes suman en este momento 3 o más partidos sin victorias y solo 3 registran una racha positiva de juegos sin derrotas. Mientras Alajuelense, Santos y Limón caminan con paso firme en la segunda vuelta del torneo de clausura 2021, 8 equipos pareciera que le huyen a las victorias. Como si los triunfos quemaran, esos 8 clubes registran una racha de 3 o más partidos sin ganar. Los casos de Saprissa y Jicaral son los más alarmantes, ya que ninguno de los dos han logrado puntuar de a 3 en la segunda vuelta. Los morados ya hilan 8 juegos sin victorias en el campeonato nacional. La última vez que ganaron fue el 21 de febrero en casa ante Herediano. Es decir, si no logran derrotar a la liga en el clásico del próximo domingo, llegarán a 2 meses sin triunfos. Por su parte, los de la península ya suman 7 partidos sin ganar. Lo hicieron por última vez el 27 de febrero en su casa ante Guadalupe. Estos números en cualquier otro torneo tendrían a ambos equipos debatiéndose entre la zona media de la tabla y el sótano. No obstante, el mal nivel del campeonato les permite estar en las posiciones 3 y 5 respectivamente. Guadalupe y Pérez Celedón tienen una racha de 5 partidos sin triunfos, Municipal Grecia y Cartagines 4, mientras que San Carlos y Herediano llevan 3 partidos sin ganar. Sporting FC ganó hace 2 fechas, mientras que Alajuelense se mantiene invicto y registra 10 victorias, la última el viernes anterior ante Grecia. Santos y Limón FC también ganaron el fin de semana y registran un invicto de juego sin perder de 8 y 5 respectivamente. Una de las razones de esos pobres números es la gran cantidad de empates que se han dado en el Clausura 2021. De los 101 partidos disputados en las 17 fechas, 44 han terminado con igualdad. Precisamente, Saprissa y Jicaral son los equipos con más empates, junto a Pérez Celedón. Los morados han igualado 10 juegos, mientras que jicaraleños y guerreros del sur 9 cada uno. Le siguen Cartagines, San Carlos y Municipal Grecia con 8 cada uno. Al torneo de clausura le quedan 5 fechas y solo hay un equipo clasificado, Alajuelense, y uno cerca de clasificar, el Santos. Los demás pareciera que le huyen a los triunfos y por ende a meterse en la zona de clasificación. Por eso, posiblemente será hasta la última fecha cuando se definan los otros 2 semifinalistas. Para continuar con otros datos del Clausura 2021, este certamen quedará marcado por el de más empates en la historia de los torneos cortos. No obstante, porcentualmente todavía no se acerca a las cifras del año 2017. Por la cantidad de juegos de los cuales se compone el torneo, que tiene como máximo 138, este torneo no será el que llegue a tener más empates en la historia. Es más, si el resto de juegos quedaran igualados, el torneo terminaría con 74 paridades, ya que actualmente contabilizamos 44. Pero sí salta un hecho a la vista y es que ya es el torneo de los denominados cortos, con más empates desde que se juega con estos formatos arrancando en el año 2007. La historia indica que el campeonato de más empates fue el de la temporada 93-94, cuando se acumularon 94. No obstante, en aquella ocasión el formato era de torneo largo. Si sacamos un promedio, el actual suma un 43% de empates por juego. De 102 partidos, 44 quedaron empatados, lo cual es un promedio bastante elevado.
Para aquella ocasión de 1993-94, el promedio fue de apenas 33%, incluso más bajo que el actual. Pese a lo anterior, aunque ya tiene más empates que el resto de torneos cortos, porcentualmente sigue debajo de varios. El más alto en este departamento es el de Apertura 2017, en donde se igualaron 86 juegos luego de 146 partidos, para 58% de juegos con igualdad. Es claro que si la tendencia se mantiene de tener al menos 4 empates por jornada, el promedio continuará aumentando, y ya no sería solo el récord de torneo con más empates en cuanto a formatos cortos se refiere, sino que también lo sería en el promedio. Pérez Celedón tendrá este miércoles una opción de oro para salir del fondo de la tabla. El triunfo lo haría saltar hasta la 9ª casilla cuando enfrente a Grecia, ahora dirigido por su ex técnico Johnny Chávez. El empate o derrota lo deja en el sótano. Si Pérez Celedón tiene una opción de olvidarse del sótano, será este miércoles. Los guerreros del sur enfrentarán en casa a Grecia, que llegará al Estadio Generaleño con su ex timonel, Johnny Chávez, quien conoce el dedillo a la planilla. Pérez Celedón ha desaprovechado múltiples oportunidades de salir del último lugar con sendos empates en juegos donde incluso llevó la ventaja. Sin embargo, ha recibido una gran ayuda de un campeonato de poca competencia en donde nadie le gana al otro y todos terminan empatando. One Chop sabe que su equipo ya debe lograr 3 puntos. Yo creo que en la posición en que estamos y el equipo ha mostrado en estos partidos, en los últimos partidos, sobre todo de visita, que hay con qué salir adelante. Y ahora vienen partidos decisivos, finales en nuestra casa, 2 partidos seguidos, que ahí es donde se tiene que ver verdaderamente el crecimiento del grupo. El juego de opciones es este. El triunfo generaleño lo lleva hasta 18 puntos y con ello le cedería el último sitio a Guadalupe, que tiene 16. Igualmente pasaría al 9º lugar, rezagando por una unidad a Grecia y Sporting. Es más, lo metería, por increíble que parezca, a pelear la clasificación, ya que quedaría solo 4 puntos del Herediano, que es cuarto. Un empate igual lo deja último, ya que por diferencia de goles, Guadalupe quedaría mejor ubicado. El choque se jugará este miércoles a las 6 de la tarde. Al volver de la pausa hablaremos sobre la emergencia que ha provocado un volcán en las islas de San Vicente y Granadinas, el cual ha estado presentando actividad tras 40 años de mantenerse inactivo. Ya volvemos. Con la tecnología podemos estar cerca de amigos y familia. Úsala para aprender y mejorar. No compartas imágenes con contenido violento, sexual o de burla que afecte a otra persona. La tecnología es una aliada. Hace un uso seguro y responsable de ella. PANI y Gobierno de la República. Ha convertido a muchos en millonarios y a otros al menos les ha dejado una ilusión. Esta semana en Forjadores, acompáñenos a conocer la lotería. Sábado 17 de abril a las 4 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. Ageco tiene una buena noticia para todas las personas mayores y sus familiares. Gracias a la televisión, ahora podemos seguir estando cerca a pesar de la distancia, disfrutando de buena vida. El nuevo programa de Ageco y 13, Costa Rica Televisión. Buena vida, de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. Al pasear por las calles de Xi'an, podemos distinguir los coloridos carteles que muestran un carácter chino muy especial, el de fideo Bian Bian Mian. Esta receta es una de las 8 maravillas extrañas del Shanxi. El fideo Bian Bian Mian se asemeja a un cinturón por su longitud. Pero, ¿por qué se llama así? Vamos a conocer más sobre este plato local. De China a tu cocina, los sábados en 13, Costa Rica Televisión. Venezuela, Dominica y San Cristóbal y Nieves acudieron este lunes en ayuda de la población de San Vicente y las Granadinas en medio de la continua erupción del volcán situado en San Vicente, la isla principal del país antillano, afectado por la erupción en el sur del Caribe. El volcán registró este lunes una enorme explosión con una columna de humo de 17 kilómetros de altura. Alertó el Centro de Investigación Sísmica de la Universidad de las Indias Occidentales en Trinidad y Tobago
que monitorea su actividad. Crece la preocupación en San Vicente y las Granadinas ante la erupción del volcán La Soufrière. Las autoridades científicas advierten que la actividad volcánica podría continuar durante días. Hasta el momento, una persona ha fallecido debido al aire cargado de cenizas y unas 16.000 personas han sido evacuadas. Sin embargo, los sanvicentinos mantienen la calma. Es la primera vez que experimento una erupción volcánica. Tengo miedo y espero lo mejor para que todo acabe y pueda volver a casa. Esta es la segunda vez que vivo esto. La primera vez que entró en erupción tenía 9 años. Ahora tengo 50 años. Lo estoy llevando mejor porque estoy más informada, pero es bastante serio. Las autoridades del país caribeño han notificado que 3 personas se encuentran desaparecidas. El volcán La Soufrière entró en erupción este viernes por primera vez desde 1979 y durante toda la jornada registró hasta 3 explosiones volcánicas con columnas de cenizas y humo de hasta 6 kilómetros de altura. Y precisamente para hablar sobre este tema y analizar un poco esta conducta del volcán La Soufrière en San Vicente, está con nosotros Gino González. Buenos días, Gino, bienvenido a Costa Rica Noticias. Hola, muchas gracias. Pues bueno, aquí a la orden y con todo el afán de tratar de contestarles algunas de las preguntas que hay sobre la impresionante erupción de La Soufrière que está en esta isla de San Vicente. Sí, gracias, Gino. Precisamente, tal vez desde su óptica como un experto en volcanes, si nos puede ampliar un poco este escenario, qué es lo que está ocurriendo con este volcán que incluso, según noticias internacionales, tiene un poco más de 40 años de no tener actividad. Bueno, sí, este volcán es un volcán bastante activo, es un volcán que se genera en una zona muy similar a como se forman los volcanes de Costa Rica. En el caso de nuestros volcanes, tenemos una placa que se llama la placa Caribe y la placa que llamamos Coco se mete por debajo de la placa Caribe. En este caso, el volcán La Soufrière está totalmente del otro lado de la placa. Aquí estaría Costa Rica y en este caso las islas, en este caso del Caribe, estarían por acá. Y lo que tenemos es que la placa norteamericana, que nace en medio del océano Atlántico, parte de la placa norteamericana nace en Islandia, donde también hay otro volcán bastante activo que ha sido noticia en las últimas semanas. Pues tenemos esta placa, nace en ese sector y se mete debajo de la placa Caribe, es decir, tenemos un movimiento de subducción muy similar al que tenemos en Costa Rica. Entonces, este vulcanismo de este lugar es bastante explosivo. Tenemos erupciones bastante grandes en 1902. De hecho, hablando con mis profesores, es una zona muy particular porque tenemos 3 volcanes que se llaman exactamente igual. La Soufrière, que significa el azufre. Hay 3 volcanes en diferentes islas que tienen el mismo nombre y hicieron de ellos erupción en 1902, en los años 70, y en este caso en particular La Soufrière, la última erupción fue en el 79. Pasaron pues prácticamente casi 40 años, un poquito más, y tenemos una erupción bastante explosiva en este momento que ha evacuado pues prácticamente más de 15.000 personas en esta isla caribeña. De hecho, tal vez, Gino, como profundizar un poco más, ¿verdad?, en esto que usted nos explica y que nos comente qué es, en términos generales, lo que origina una erupción volcánica. Bueno, todas las erupciones, o en este caso todos los volcanes, son como las personas. No es por personificar la naturaleza, pero los volcanes son muy diferentes. Cada uno tiene su propio comportamiento. En este caso, de Vicente es un volcán con una historia de Europa. A inicios de diciembre del año pasado empezó a haber mucha sismicidad en este volcán. De hecho, este volcán tenía un lago caliente en los años 70. Luego, pues, se da la erupción del 79, pasan bastantes años con una actividad muy baja y en diciembre del año anterior incrementa esta actividad sísmica y se da el nacimiento de un domo. Un domo básicamente es como una especie de cúpula, como las que vemos en las iglesias,
que empieza a formarse e incrementar su tamaño poco a poco, empezó a crecer en el cráter central de este volcán, que es un volcán bastante grande, y lo que ocasionó fue una especie de tapón o como un corcho, como una botella de vino, ¿verdad? Que hace una presión grande en la boca del volcán y pues hace pocos días los vulcanólogos, en este caso de la University of West Island, encontraron de que la sismicidad profunda del volcán estaba incrementando. ¿Qué significa esto? Que los fluidos que están dentro del volcán se estaban moviendo, fluidos llamamos agua, gases y magma. Es decir, estaban yendo a la superficie, pero no estaban saliendo. Había ese tapón o ese corcho que reventó. Entonces, se da una fase que nosotros llamamos vulcaniana, que es bastante violenta. De hecho, el volcán Poás tuvo una fase similar en el 2017, revienta ese tapón y ahora, pues básicamente el conducto o la boca del volcán está abierta. Entonces, ahora las erupciones son súper violentas. De hecho, tenemos columnas eruptivas de más de 20 kilómetros de altura. ¿Qué quiere decir eso? Son muy grandes porque refleja la cantidad de material que está, y es una erupción que llamamos subpliniana, son de las más grandes que se dan en la naturaleza. Ahora que usted menciona la dimensión de la altura, además que le escuchábamos un poquito interrumpido, pero tal vez si nos explica un poco para las personas que no somos tan conocedoras o que no conocemos nada sobre esta información de la naturaleza tan precisa, cuando un volcán hace este tipo de erupción, alcanza mayor cantidad alrededor de sí de espacio o de tierra que puede afectar. Claro. Bueno, tal vez es la conexión porque tal vez no es tan buena la conexión de internet acá, pero bueno, básicamente hay una presión que se está dando en la boca del volcán. Entonces, una vez que esta presión se libera, se da de una forma muy violenta, se da esta explosión bastante grande y entonces todo el material sale muy rápidamente por la boca del volcán. Entonces, esto hace que la columna eruptiva salga muy rápidamente y se levante bastante, o sea, tengo una altura de más de 20 kilómetros y entonces esto hace que los depósitos del volcán se extiendan bastante. De hecho, tenemos que en algunos lugares a más de 200 kilómetros de distancia está cayendo la ceniza. De hecho, resulta interesante. Bueno, incluso como usted lo dice, Barbados es una de las islas que también se ha visto un poco afectada por estas erupciones. Cuando dimensionamos el espacio de las islas en el Caribe, islas como San Vicente, Granadinas y Barbados y todas estas islas que se encuentran ahí como en un eje, ¿verdad? Las visualizamos bien pequeñas. De hecho, San Vicente es una isla que tiene una población de 110,000 personas. Creería uno que ante una eventualidad natural como la que podría generar este volcán, afectaría a una gran cantidad de tierra y de población. De hecho, bueno, se ha estado evacuando de forma importante y como con carácter de urgencia. Sí, estas islas, bueno, son relativamente pequeñas y estas erupciones son tan violentas que pueden afectar otros países o inclusive, como está pasando en este momento, las islas, esta erupción que está en el Caribe está afectando gran parte de las Islas Canarias que se encuentran prácticamente al frente de África. La cantidad de dióxido de azufre, que es uno de los gases más solubles que están dentro del magma, está alcanzando otros continentes. Esta es una erupción bastante grande, bastante violenta, y eso puede durar varios días o inclusive semanas. Entonces, todo esto depende de la dirección de los vientos. Si vemos Costa Rica, estaría hacia el lado oeste de esta isla. En este caso, todos los vientos más bien vienen del oeste, es decir, transportan las partículas totalmente hacia el lado de África. ¿Qué puede pasar? Claro, puede darse en algún momento un cambio de vientos y más bien los vientos vendrían de África y podrían afectarnos a nosotros, pero esto va a ir conforme
vaya el transcurso de la erupción, cuánto tiempo va a durar, no lo sabemos, pero es una erupción que está en curso bastante violenta y que va a tener un impacto, o ya lo está teniendo en otros países o inclusive en otros continentes. Una última consulta, ¿qué temperatura puede llevar la lava que expulsa este volcán y cuánto podría afectar? Brevemente. Bueno, ok. En este caso, estos volcanes no expulsan lava o ríos de lava como lo vemos en los volcanes de Hawái o ahora como se ve en Islandia. O como no, es un volcán explosivo. Es un volcán que las temperaturas pueden alcanzar más de 700 grados Celsius, un poco más altas, pero sale de una forma muy violenta. Los materiales, imaginémonos que la roca es de un tamaño, digámosle, grande. En este caso, es tanta la energía que tiene el volcán que empieza a, por así decirlo, molerla, y entonces las partículas se hacen muy pequeñas. Hay energía mecánica producto del gas que se está expandiendo. Imaginémonos, por ejemplo, una botella de gas, tiramos y se quebra en alguna mutarla. Esto que está en este volcán no son los ríos de lava como imaginamos, sino que son columnas eruptivas muy altas que pueden alcanzar otros países, a diferencia de un río de lava que puede llegar a unos 10 o 20 kilómetros de distancia. Esto es otra dimensión, esto es un volcanismo explosivo. Le agradecemos al vulcanólogo Gino González, quien desde Italia nos atiende esta mañana en Costa Rica Noticias. Y un refugio en México es el único lugar de la zona donde un creciente número de migrantes puede encontrar un espacio seguro para comer y descansar en su incierta ruta hacia Estados Unidos. Los detalles al volver de la pausa. Un programa que nos enseña cómo, con pequeños cambios, podemos mejorar nuestro medio ambiente. Si queremos reducir la cantidad de basura que generamos y convertirla en material reciclable, tenemos que separarla. Ecológica, los domingos a las 12:30 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Esta semana en Economía Creativa, la Ruta del Titicaca, una iniciativa de turismo comunitario en Bolivia. Están hablando de extranjeros que los uros ya no existen. No, hermano, aquí estamos los uros. Nosotros vamos a levantar nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra vestimenta para no olvidar más. Economía Creativa, domingo 18 de abril, 8:30 de la mañana. Por 13, Costa Rica Televisión. La Sagrada Eucaristía desde nuestra Catedral Metropolitana. Y en diferentes templos del país, los domingos a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. En Cine en Cortos, este domingo 18 de abril a las 11 de la mañana y 7:30 de la noche, veremos cómo nuestros creadores audiovisuales nos muestran diferentes géneros musicales interpretados por artistas nacionales. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Albergue Sagrada Familia se refugian unos 200 migrantes que llegaron el fin de semana y retoman desde Apizaco, México, la travesía rumbo a Estados Unidos, algunos tras probar el primer bocado de comida en varios días. Este es el Albergue Sagrada Familia en Apizaco, en el estado mexicano de Tlaxcala. Es el único lugar de la zona donde un creciente número de migrantes pueden encontrar un espacio seguro para comer y descansar en su incierta ruta hacia Estados Unidos. Miren, el grupo de nosotros propios solo éramos 15, pero de 15 todos se regaron, solo quedamos 3. De 3, la muchacha ahorita de que veníamos, la migración, nosotros los tiramos por un lado y ella tiró por el otro, no sé de ellos, solo nosotros dos los hemos venido juntos. La mayoría de ellos proviene de Centroamérica. Han tenido que hacer parte de la travesía a pie y pernoctar al lado de las Vías de la Bestia, una línea de trenes de carga que usan clandestinamente para cruzar México.
Digamos, casi me considero un inmigrante por naturaleza, por los problemas que hubieron de las tempestades esas de ETA y IOTA, ¿sí? No pensaba, yo nunca pensaba en mi tierra porque igual conseguíamos para la comidita, ¿verdad? Pero al quedarse sin nada, había que tomar la decisión. Los menores que viajan solos y las mujeres con niños pequeños tienen más posibilidades de ser admitidos desde la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden, que flexibilizó la política de tolerancia cero de su antecesor Donald Trump. Solo en marzo se duplicó hasta 19,000 el número de menores no acompañados que reciben asistencia al llegar a la frontera mientras son contactados con parientes de Estados Unidos. El pasado fin de semana, las autoridades mexicanas anunciaron el rescate de 19 menores y 117 adultos en manos de traficantes conocidos como polleros en una casa de Tlaxcala. En 2020 atendimos alrededor de 6,500 personas. En 3 meses llevamos casi la mitad. Entonces sí hay un incremento muy importante. En marzo fueron detenidos 172,000 indocumentados en Estados Unidos, un alza del 71% en un mes y el nivel más alto en 15 años. Según cifras oficiales, el 60% fue expulsado a México por protocolos de COVID-19. El movimiento de migrantes era mucho con grupos más reducidos, ¿no? Entonces iban llegando poco a poco grupos de 5 o 10 personas hasta que se completaba el cupo que tenemos aquí en el albergue. Pero la característica última es que viajan grupos numerosos. México reforzó la vigilancia en su frontera con Guatemala para detener el flujo, pero expertos afirman que las personas toman rutas alternativas. Países vecinos como China, Corea del Sur, comunidades de pescadores y organizaciones ecologistas han pedido a Japón que reconsidere su decisión de verter al mar más de 1 millón de toneladas de agua contaminada procedentes de la central nuclear de Fukushima. Una decisión polémica. Japón anunció el martes que verterá al mar más de 1 millón de toneladas de agua procedente de la accidentada central nuclear de Fukushima una vez tratada. La medida pone fin a 7 años de debate sobre cómo deshacerse del agua de lluvia, de las capas subterráneas o de las inyecciones necesarias para enfriar los núcleos de los reactores nucleares que entraron en fusión como consecuencia del tsunami de 2011 y que en el otoño boreal de 2022 podrían colmar la capacidad de almacenamiento. Se ha dado preferencia a esta opción sobre otras, como la evaporación en el aire o el almacenamiento sostenible. Hemos tenido un panel asesor que ha estudiado este tema durante más de 6 años y recibimos un informe en febrero del año pasado de que liberar el agua tratada al océano era lo más realista. El Organismo Internacional de Energía Atómica también apoya este plan como científicamente razonable. El agua que se arrojará al mar se ha filtrado varias veces para eliminar la mayoría de las sustancias radiactivas, pero no el tritio porque no se puede quitar con las técnicas actuales. La operación tardará 2 años en comenzar y podría tomar décadas. Más de un centenar de personas protestaron el martes ante la residencia oficial del primer ministro en Tokio. Cuando ocurrió el desastre debieron actuar para tratar el área mediante la descontaminación, pero ahora no esparzan totalmente la contaminación después del desastre. Los vecinos de Japón también están descontentos. Corea del Sur dijo que la medida representa un riesgo para el entorno marítimo y convocó al embajador japonés en Seúl. Por su parte, China calificó de extremadamente irresponsable una decisión que, según dijo, dañará mucho la salud y la seguridad pública en el mundo, así como los intereses vitales de los países vecinos. Pedimos encarecidamente a Japón que reconozca sus propias responsabilidades, que mantenga una actitud científica, que cumpla con sus obligaciones internacionales y responda a las preocupaciones de la comunidad internacional, los países vecinos y sus propios ciudadanos. El gobierno estadounidense, aliado de Tokio, destacó sin embargo que Japón sopesó las opciones y los efectos, fue transparente en su decisión y parece haber tomado un enfoque acorde con las normas de seguridad nuclear reconocidas internacionalmente.
Varias organizaciones internacionales, entre ellas la OMS, pidieron el martes la suspensión en el mundo entero de la venta de mamíferos salvajes vivos en los mercados de víveres a raíz de los importantes riesgos de transmisión al hombre de nuevas enfermedades infecciosas. La Organización Mundial de la Salud pide suspender la venta de mamíferos salvajes en mercados. Junto a la Organización Mundial de Sanidad Animal y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la OMS alertó en un comunicado que los animales son la fuente de más del 70% de las nuevas enfermedades infecciosas en los humanos. Los expertos de la OMS creen que el coronavirus, inicialmente albergado por un murciélago, pudo ser transmitido por un animal intermedio, que aún no ha sido identificado. En su informe sobre los orígenes del virus, los expertos destacaron que un mercado de Wuhan, la ciudad china donde se registró el primer brote infeccioso, parece haber sido uno de los puntos más importantes de difusión de la enfermedad a finales de 2019. Desde entonces el COVID-19 se extendió por todo el mundo y causó más de 2.930.000 muertes según un recuento de la AFP. Las organizaciones pidieron una mejora de las normas de higiene y saneamiento en estos mercados tradicionales y detallaron que hay un riesgo de transmisión a los humanos que entran en contacto con saliva, sangre, orina, moco, materia fecal u otros fluidos de un animal infectado. El presidente estadounidense Joe Biden retirará todas las tropas de Afganistán antes del 11 de septiembre, cuando se cumplen 20 años de los atentados del 2001. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dirigirá un mensaje a la nación el miércoles sobre la retirada de tropas estadounidenses de Afganistán. El anuncio fue hecho el martes por la Casa Blanca luego de que una fuente anónima dijera que el retiro se llevaría a cabo hasta septiembre de este año. El oficial, que se negó a ser identificado, dijo que las tropas se retirarían antes del 20 aniversario del ataque del 11 de septiembre de 2001, 5 meses después de la fecha límite inicial. Según la fuente, Biden anunciaría que solo quedará el personal necesario en Afganistán para proteger las instalaciones diplomáticas estadounidenses. Biden no debería vincular la salida a las condiciones locales en medio de los crecientes temores de que los talibanes puedan ganar contra el gobierno en Kabul apoyado internacionalmente, pero para los afganos es probable que la lucha continúe. El funcionario habló poco después de que la inteligencia estadounidense publicará un informe de evaluación de amenazas advirtiendo que el gobierno afgano tendrá dificultades para contener a los talibanes si la coalición liderada por Estados Unidos se retira. El expresidente Donald Trump también favoreció la retirada durante su mandato y llegó a un acuerdo con los talibanes en febrero de 2020. Según el pacto, todas las tropas estadounidenses abandonarían Afganistán en mayo de 2021 a cambio de la promesa de los insurgentes de no apoyar a Al-Qaeda y a otros extremistas, la razón original de la invasión de 2001. Minneapolis vivió el lunes su segunda noche de protestas pese al inicio de un toque de queda en esta ciudad del norte de Estados Unidos, agitada tras la muerte supuestamente accidental de un joven negro a manos de una policía, mientras se desarrolla el juicio por el asesinato de George Floyd. Crece la tensión en Minneapolis. Pese a un toque de queda, la ciudad estadounidense vivió el lunes su segunda noche de protestas por la muerte de un joven afrodescendiente a manos de la policía. Decenas de manifestantes se congregaron frente a la estación de policía de Brooklyn Center, el suburbio donde Daunte Wright fue abatido el domingo. La policía ordenó que se dispersaran y les disparó granadas lacrimógenas. En total, 40 personas fueron detenidas y varios miembros de las fuerzas de seguridad sufrieron heridas leves, según fuentes policiales. Wright, de 20 años, murió tiroteado por un agente durante un control de tránsito. Según imágenes difundidas por la policía, oficiales sacaron al joven de su vehículo e intentaron esposarlo, pero él se resistió y volvió a sentarse en el auto. Una oficial sacó entonces su arma de fuego en lugar de su taser, una pistola eléctrica inmovilizadora, y le disparó a Wright. No queda claro por el momento cómo es que la agente, que fue suspendida, confundió su arma con el taser. Conocí personalmente a Don Wright. Él era como un hermano menor para mí. Lo veía todo el tiempo en Brooklyn Center, se juntaba con mis hermanos y cuidaba a su bebé. Estaba presente, era un padre activo y eso es bueno. Necesitamos más padres negros activos en la comunidad. Este nuevo caso se produce mientras se lleva a cabo el juicio por la muerte de George Floyd,
también en Minneapolis y a manos de la policía en mayo del año pasado. Unas 260 personas han muerto a manos de la policía en lo que va de 2021, según la organización de derechos civiles ACLU. Las principales autoridades sanitarias de Estados Unidos recomendaron una pausa en el uso de la vacuna contra la COVID-19 de Johnson & Johnson por precaución, mientras investigan si produce coágulos de sangre. Los posibles efectos secundarios de la vacuna de Johnson & Johnson están bajo escrutinio en Estados Unidos. Las principales autoridades sanitarias del país recomendaron el martes una pausa en el uso de este inmunizante contra el COVID-19 por precaución, mientras estudian 6 casos de coágulos sanguíneos poco comunes en pacientes que recibieron la inyección. Los episodios informados corresponden a mujeres de entre 18 y 48 años que desarrollaron tromboembolias entre 6 a 13 días después de ser inoculadas. Una de ellas murió y otra está en estado crítico. Estos incidentes parecen ser similares a los observados en Europa con el uso de la vacuna de AstraZeneca. Ambos compuestos coinciden en que utilizan la tecnología de un adenovirus como vector. La Casa Blanca indicó que el anuncio no tendrá un impacto significativo en el plan de inmunización, ya que esta vacuna representa menos de un 5% de las inoculaciones en el país hasta ahora. Tras el anuncio, la farmacéutica informó que retrasará la entrega de su vacuna en Europa. El gobierno de Angela Merkel impuso este martes su línea estricta para combatir la epidemia de COVID-19 con la instauración de un mecanismo que automatiza y armoniza las restricciones en todo el territorio alemán. Una línea estricta para combatir la pandemia de coronavirus. El gobierno de Angela Merkel instauró el martes un mecanismo que automatiza y armoniza las restricciones en todo el territorio alemán. Según el proyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros, las medidas podrán ser impuestas por el Estado federal a las regiones, con las que se habían multiplicado las tensiones en los últimos tiempos. Para que las cosas mejoren, para que podamos romper la tercera ola, las consultas previas entre el gobierno federal y las regiones por sí solas ya no son suficientes. Nuestra respuesta a la pandemia debe ser más vigorosa y consistente. Las nuevas reglas establecen que a partir de un umbral de 100 nuevos casos cada 100.000 habitantes en 3 días, el Estado federal podrá decidir la aplicación de toques de queda nocturnos, la reducción de contactos entre personas en lugares privados o el cierre de comercios considerados no esenciales. El martes, la tasa de incidencia se situaba en más de 140 casos por cada 100.000 habitantes en el país, que ha superado los 3 millones de infectados desde el comienzo de la pandemia. Hasta ahora las medidas para luchar contra el coronavirus eran responsabilidad también de las regiones, pero algunas aplicaban las medidas y otras las ignoraban a pesar de que se habían decidido con su visto bueno en reuniones maratónicas con la canciller. La llama olímpica atraviesa actualmente Japón y deportistas de todo el mundo intensifican su entrenamiento para los Juegos de Tokio. A 100 días del evento, los organizadores todavía enfrentan desafíos monumentales, pero aseguran que se trata de los Juegos mejor preparados de la historia. Mientras la llama olímpica atraviesa Japón y los deportistas entran en las últimas etapas de su preparación, los Juegos de Tokio todavía tienen desafíos que enfrentar. A 100 días de su inauguración, la persistencia de la pandemia de coronavirus con bruscos resurgimientos en el país alimenta la incertidumbre. Quiero que cancelen los Juegos Olímpicos de una vez. Eventos de prueba de diferentes deportes fueron aplazados, el relevo de la llama olímpica se redujo al mínimo y nuevas restricciones sanitarias entran en vigor en Tokio y en otras ciudades niponas. Pese a todo, las autoridades siguen firmes en su idea de desarrollar el evento como estaba previsto, del 23 de julio al 8 de agosto. El movimiento olímpico, los organizadores y el pueblo de Japón podrán demostrar que esta ha sido una victoria de la humanidad sobre la pandemia y nos permitirá mostrar lo que se puede lograr trabajando juntos. Los organizadores también tienen razones para ser optimistas. Los programas de vacunación avanzan en muchos países y algunos equipos olímpicos ya han sido inmunizados. Japón no exige vacunas a los participantes de los Juegos, pero el Comité Olímpico Internacional anima a inocularse y obtuvo dosis fabricadas en China para los deportistas de los países que no hayan tenido acceso. Los Juegos no recibirán aficionados procedentes del extranjero y este mes podría limitarse el número de espectadores locales.
En el país, los eventos deportivos continúan con un público limitado y los aficionados siguen las reglas que serán aplicadas en los juegos, sobre todo la prohibición de aclamar a los deportistas. Los juegos siempre son inmensamente emocionales. Siempre tienes momentos increíbles, comenzando con la cuenta regresiva a falta de 10 segundos para la apertura de los juegos. Esto será muy especial. Podemos esperar que esas emociones aumenten aún más por la importancia de que el mundo esté unido por primera vez en una situación de pandemia. Los organizadores destacan que la mayoría de los Juegos Olímpicos reciben críticas antes de su celebración y esperan un cambio de opinión una vez que los deportistas entren en escena. Cientos de millones de musulmanes en el mundo comenzaron este martes el Ramadán, el tradicional mes de ayuno bajo la sombra del coronavirus que obliga a suspender o abreviar las celebraciones por el temor al contagio. Otro Ramadán bajo la sombra del coronavirus. Cientos de millones de musulmanes comenzaron el martes el tradicional mes de ayuno, uno de los 5 pilares del Islam. Al igual que el año pasado, la pandemia obligó a suspender o abreviar las celebraciones por el temor a los contagios. Antes del coronavirus, la ciudad solía estar ocupada durante un tiempo como este. La gente solía comprar encurtidos, falafel, jugos y comestibles, pero el mercado está vacío desde la mañana. Estoy asombrado, hoy es el primer día de Ramadán y la gente normalmente se apresura a venir aquí por la noche. Este año es mucho mejor que el año pasado. El año pasado estábamos desempleados y sentados en casa orando a Dios. Durante el Ramadán, los musulmanes practicantes se abstienen de comer y beber desde el amanecer hasta el anochecer y tradicionalmente se reúnen con familiares y amigos para romper su ayuno por la noche. No hay reuniones de iftar este año. Mucha gente no puede entrar a la mezquita. Hay que turnarse, tienes que esperar. Hay puntos de control en todas partes, no dejan entrar a nadie. No sé, tal vez por un lado es bueno, pero por otro lado es malo para todos los creyentes. Dos caras de la misma moneda, como dicen. En Turquía, que sufre la tercera ola de la pandemia, los médicos piden cuidados especiales para evitar que el ayuno debilite las defensas de las personas, lo que las hace más expuestas a contraer formas graves de la enfermedad. Nuestra experiencia con el COVID-19 durante el año pasado muestra que aquellos con defensas corporales debilitadas o sistemas inmunológicos debilitados que no toman suficientes vitaminas o minerales, especialmente aquellos que tienen deficiencia de vitamina D, tienen formas más severas de COVID-19. Por esto es absolutamente necesario tomar medidas adicionales durante el Ramadán para fortalecer las defensas del cuerpo. Arabia Saudita, uno de los países con el mayor número de lugares santos del Islam, anunció que solamente la gente inmunizada contra el virus podrá participar en la Umra, la pequeña peregrinación a la Meca, a partir del inicio del Ramadán. Cerramos así nuestra entrega informativa. Agradecemos por supuesto su compañía y les recordamos antes de irnos de nuevo nuestras redes sociales. Usted nos sigue en Facebook en Sinar Costa Rica Noticias y en Twitter en @Sinar Noticias. A las 8 de la mañana su cita es con nuestros compañeros de Café Nacional. Buenos días. Hola, bienvenidos. Ella nos divierte y nos enseña con un talento único. Hoy vamos a hacer una receta maravillosa. Sin secretos con Doris. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Con repetición a las 10:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Ha convertido a muchos en millonarios. Y a otros, al menos les ha dejado una ilusión. Esta semana en Forjadores, acompáñenos a conocer la lotería. Sábado 17 de abril a las 4 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. En conmemoración del Día Mundial del Arte, Documentales UNED presenta Trazos de Libertad. Un documental que muestra cómo un grupo de privados de libertad logra enriquecerse con el placer de pintar. Realmente, si uno quiere un cambio, el cambio tiene que ser de adentro hacia afuera. Miércoles 14 de abril a las 9:30 de la noche. Con repetición el sábado 17 de abril, 4:30 de la tarde.
por 13, Costa Rica Televisión. AGECO tiene una buena noticia para todas las personas mayores y sus familiares. Gracias a la televisión, ahora podemos seguir estando cerca a pesar de la distancia, disfrutando de buena vida. El nuevo programa de AGECO y 13, Costa Rica Televisión. Buena vida, de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. Un maestro del dibujo, la acuarela y la caricatura nos enseña todos